Día con todos. El día de hoy trataremos el tema de la acidificación del suelo. Comencemos con la parte principal. ¿Qué es la acidificación? Se trata de un proceso dinámico en el cual intervienen factores, tanto naturales, es decir, los edáficos, climáticos y biológicos, como los antropogénicos, que estos son derivados de la actividad humana, y consiste en una disminución del pH del suelo como consecuencia de la acumulación sucesiva de iones de hidrógeno y aluminio en el suelo, y la pérdida de cationes básicos tales como calcio, magnesio, sodio y entre otros. Es importante recalcar que existen suelos ácidos por naturaleza y seres vivos capaces de sobrevivir en ellos, pero por lo general, cuando un suelo presenta un pH bajo o en detrimento, se van a producir problemas de desarrollo, tanto en el crecimiento de las plantas como otros organismos microbiológicos. Las principales causas de la acidificación del suelo. Como bien hemos mencionado anteriormente, se trata de un proceso en el cual intervienen factores tanto naturales como antropogénicos. En el grupo de factores naturales tenemos la acidificación natural causada por las aguas de lluvias, diferentes procesos biológicos en los cuales se genera ácido carbónico y varios ácidos orgánicos, la meteorización natural de rocas y sedimentos sueltos que presentan en su composición sulfuros, y otros procesos hidrotermales que suelen estar relacionados con la actividad volcánica, como podíamos ver en las imágenes. En el grupo de los factores antropogénicos tenemos el uso excesivo de fertilizantes a base de amonio, deposiciones ácidas de sulfato y nitrato atmosférico de origen industrial, el cambio en el uso de terreno que suelen provocar la meteorización de sulfuros, dentro de esto la deforestación y otras prácticas de cosecha, y largos eventos de precipitación, además del drenaje de suelos potencialmente ácidos. Como consecuencias de la acidificación del suelo y las plantas, tenemos que es importante saber que los problemas empiezan cuando el pH de un suelo disminuye a valores inferiores a 5.5. Entre las principales consecuencias tenemos la producción de la disminución en la disponibilidad de ciertos elementos nutritivos como lo son el fósforo, el magnesio, el calcio, en aquellos suelos donde suelen ser absorbidos por las plantas, debido a que sufren un proceso de intercambio con otros cationes como hidrógeno o aluminio. Se pueden producir acumulaciones de ciertos elementos tóxicos u orgánicos del suelo, como por ejemplo el aluminio o el manganeso, ya que en condiciones de acidez suelen ser muy móviles. En este caso, una acumulación de aluminio produciría una disminución en el crecimiento de la longitud de las plantas, bien al inhibir el crecimiento celular y la división celular, mientras que en el caso del manganeso se producirían daños en las partes aéreas de las plantas, como por ejemplo manchas necróticas en los tallos. Pueden producirse alteraciones del ciclo de nitrógeno y la fijación de este, así como alteraciones en la actividad de microrrizas y una mayor predisposición de los cultivos a verse afectados por diferentes patógenos del suelo, además de una producción en la disminución del crecimiento de las plantas, y como consecuencia se produce un detrimento en el contenido de la materia orgánica del suelo al haber menos biomasa, como podemos apreciar en la imagen. Pero ya hemos hablado de tantas cosas, pero ¿qué podemos hacer contra este proceso? Pues bien, en primer lugar, se tendrían que elaborar y desarrollar prácticas de gestión sostenible del suelo, como pueden ser la incorporación de materia orgánica con el objetivo de mejorar el poder tampón pH del suelo, preservar las propiedades del suelo y de esta manera regular la acidez del mismo. Una de las principales causas de la acidificación de los suelos son las deposiciones ácidas de sulfato y nitrato, por lo que sería conveniente que se redujeran las emisiones de estos, limitando el uso y quema de los combustibles fósiles que los producen.
Por último, sería recomendable no aplicar fertilizantes amoníacales de reacción ácida, sobre todo si se trata de suelos dedicados a la agricultura. Esto dentro del grupo de qué podemos hacer para tratar la acidificación, aunque también tenemos aspectos que considerar para reducir la tasa de acidificación en el suelo, ya que estos nos serían de gran ayuda. Entre ellos tenemos los fertilizantes de residuo ácido, que comúnmente dentro de estos tenemos el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que son utilizados en fertilizantes de reacción ácida. También tenemos el grupo de fertilizantes orgánicos, en donde aquí se basa principalmente en la aplicación del estiércol. Puede aumentar o disminuir la acidez del suelo. En este grupo cierta acidez se genera por la descomposición de la materia orgánica al producir ácidos orgánicos e inorgánicos, aunque hay que tener en cuenta que el estiércol regularmente contiene suficientes cationes básicos para neutralizar a los ácidos. Y también tenemos dentro de este grupo a considerar el crecimiento del cultivo y la absorción de los cationes básicos, porque los cultivos necesitan para su crecimiento de la absorción de cationes básicos, tales como el calcio, el magnesio y el potasio, y la exudación de iones de hidrógeno, esto se da en las raíces. También dentro de los aspectos a considerar tenemos las leguminosas y la fijación de nitrógeno. Como ya sabemos, las leguminosas pueden obtener gran parte de sus necesidades de nitrógeno de la atmósfera a través de la fijación biológica, reduciendo así las cantidades de fertilizante. También dentro de este grupo tenemos la lixiviación de nitratos, donde la acidez generada por la lixiviación de los fertilizantes a base de amonio es en gran parte debido a la pobre recuperación de iones de nitrato por las plantas. Y como último, pero no menos importante, tenemos el riego, donde el uso de agua de riego que contenga una cantidad de bicarbonato de calcio y magnesio puede neutralizar la acidez del suelo. El efecto neutralizante del agua de riego puede ser determinado mediante ensayos de laboratorios. La acidificación del suelo es el efecto de varios procesos, donde se recomiendan las siguientes estrategias para reducir la tasa de acidificación del suelo. Esto dentro del riego, claro está. Tenemos evitar el uso de los fertilizantes más acidificantes, minimizar la lixiviación de nitrato mediante la aplicación de cantidades adecuadas de fertilizantes nitrogenados, considerar el valor neutralizante del agua de riego, utilizar azufre solo si existe una alta probabilidad de respuesta de los cultivos y considerar que la proporción de nutrientes básicos cosechados afecta a la tasa de la acidificación del suelo. A continuación les voy a dar unos ejemplos de plantas que son o están aptas exclusivamente para suelos ácidos. Tenemos Pieris en la primera imagen, en la otra podemos observar una Calluna vulgaris. Tenemos Camellia, una Erica carnea, una Exochorda y una Hamamelis, una Magnolia Soulan, una Esquimia. Y bueno, aquí podemos observar una infografía de la FAO que se dio en el 2016 para resaltar la importancia del suelo. Dentro de esto podemos ver puntos básicos y claves en la acidificación del suelo y cómo tratar de identificar y poder sobrellevar este tipo de problemas. Sin más, aparte de los cultivos, quiero recalcarles que si bien es cierto, esos son aptos y hay muchos otros también, pero cuando
no se puede conseguir estos, o más bien necesitamos implantar otro tipo de cultivos, lo único que se suele hacer es tratar el suelo. Primero se le realiza un examen y ver qué es lo que le hace falta al suelo, y dependiendo del cultivo estos se implementan para poder darle al cultivo lo que necesita. Eso es un aporte muy importante, ya que dependiendo de los resultados de los exámenes que le realicemos a nuestro suelo, podemos tratarlo. Sin más, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias y pues nos veremos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y cuiden a su entorno. Adiós, chicos. Adiós.